Muy bien, hoy vamos a revisar un script que sirve para hacer un mapa, pero no solamente vamos a poner un marco, líneas de costa, sino que ahora vamos a agregar información en él. Vamos a analizar las líneas de código que tenemos aquí. Casi todas ellas ya deben de ser familiares para ustedes. Tenemos, indicamos qué tipo de shell queremos utilizar. Declaramos dos variables que hemos estado utilizando hasta el momento, que es donde declaramos la proyección y los límites en las llaves "-j" y "-r", y dos comandos, el "ps-coast" y el "ps-basemap", que uno sirve para agregar el marco y las líneas de costa, el otro. Todos estos ya los hemos estado analizando y ustedes deben de estar familiarizados con ellos. El día de hoy, en esta presentación, vamos a ver el comando psxy. Y este comando básicamente sirve para agregar algo de contenido al mapa. Lo primero que vamos a hacer, y lo más sencillo, es simplemente poner una estrella, un punto en el mapa. En este caso, la coordenada 100.49, 13.75 corresponde a la ciudad de Bangkok. Y esa información está guardada en un archivo de texto que se llama stars.xy. Ese archivo de texto lo pueden encontrar ustedes en el folder Files. Entonces, para utilizar este comando, pues utilizamos gmt-psxy y luego le indicamos el archivo donde tenemos la información que queremos graficar. En este caso es un archivo de texto muy sencillo que solamente tiene esta coordenada y se encuentra en el subdirectorio Files en el archivo stars.xy. Luego utilizamos la proyección y los límites, que en este caso pues, son las que declaramos en las variables que vimos hace una diapositiva. Y las nuevas llaves que utiliza, o las llaves que no hemos visto hasta el momento que utiliza psxy es "-s" y "-w". "-s" sirve para indicar el símbolo que queremos utilizar. En este caso, la letra A corresponde a estrella o star y seguida del tamaño y de las unidades que le estamos dando. En este caso sería 0.3 de pulgada, por la letra I, inches en inglés. El flag o el switch "-w nos permite indicar cómo nosotros queremos dibujar estos símbolos. En este caso, la "-w" nos sirve para poner la línea de contorno del símbolo, que aquí le estamos diciendo que es de 0.25 puntos, y el color por default es el negro. El flag "-g nos permite indicar el color que queremos utilizar. De tal manera que si vemos el código acá arriba, la línea de código, tenemos "-SA 0.3i", quiere decir que queremos una estrella de tamaño 0.3 pulgadas, dibujada con una línea de 0.25 puntos, negra, y coloreada de color rojo. Y eso es lo que obtenemos aquí. De nuevo, aquí son los mismos límites y la proyección que hemos utilizado antes. Lo siguiente es lo que vamos a hacer es graficar una serie de terremotos que están previamente guardados en un archivo de texto. Aquí lo que tenemos es un archivo de texto de 4 columnas, que aquí me salió medio movido y un poco saltado. Las columnas básicamente tienen un número que es la longitud. Aquí está, en la primera línea sería 101.903. La segunda columna tendría 25.523 para la latitud. La profundidad, 10,
Y el siguiente número que quedó saltado, pero en realidad si ustedes ven el archivo queda en una sola línea, es una cuarta columna, 5.2. Podemos ver esta línea que se puede ver bien, 95.7, 6.44 la latitud, 264 la profundidad y 5 la magnitud. Y así tenemos un archivo de 4 columnas y una gran cantidad de renglones, que cada renglón corresponde a la información del epicentro y la magnitud, el epicentro, la profundidad y la magnitud de los sismos. En este caso, lo que tenemos es un mapa. Bueno, tenemos un mapa donde estamos dibujando los epicentros de los terremotos. De nuevo, vamos a analizar el comando psxy. Iniciamos gmt psxy, indicamos dónde está o en qué archivo se encuentra la información que queremos graficar. En este caso se encuentra en el subdirectorio Files, en el archivo eqs.xy. Aquí la extensión no significa realmente mucho. Lo único que significa aquí es que tenemos datos en X y en Y, pero realmente son archivos de texto normales. La proyección y los límites, que son los mismos, y entonces utilizamos las flags o las llaves o los switch que requiere PSXY para que nosotros podamos graficar. La llave "-s", les había dicho, sirve para escoger el tipo de símbolo. En este caso hay una C, lo que significa que es un círculo, circle en inglés. 0.05 y es el tamaño del círculo. En este caso, 0.05 pulgadas. Lo dibujamos con líneas negras de 0.5 puntos y eso lo hacemos con el flag "-w. Y el color único para todos los símbolos se utiliza el flag "-g, y en este caso los estamos dibujando de verde. Muy bien, entonces esa es una forma muy básica de utilizar el comando psxy para graficar una gran cantidad de datos. En este caso son epicentros. Pero vamos a hacer un poco más interesante. Bueno, aquí está lo que les acabo de explicar, el archivo de texto que ustedes van a utilizar, y está ahí en el subdirectorio Files, la llave "-s que grafica los círculos y la llave "-w y "-g que le da propiedades a los símbolos que están graficando. Lo siguiente es utilizar la información que está en el resto de las columnas del archivo de texto en el cual ustedes tienen la información de los sismos. Recuerden, son 4 columnas. Una tiene la latitud, la longitud, o viceversa, creo que es al revés, latitud, longitud, y luego tenemos la profundidad de los sismos y finalmente tenemos la magnitud. Cuando nosotros queremos utilizar datos que están contenidos en un archivo de texto que tiene más de 2 columnas, en este caso, en el caso anterior, el programa por default utiliza las 2 primeras columnas para graficar en latitud y longitud, pero cuando nosotros queremos utilizar el resto de las columnas, tenemos que decirle al programa cómo queremos hacerlo. Y para eso tenemos que utilizar una llave que se llama "-i". Y ahorita se las explico más adelante. Lo primero que notan en este mapa es los colores en los símbolos. En este caso, nosotros queremos utilizar los colores para representar la profundidad. Y entonces eliminamos o cambiamos el flag "-g, que antes teníamos como G green y nos dibujaba todos los símbolos de verde, por un flag que es el "-c". En este caso,
el "-c" lo que va a hacer es colorear los símbolos, pero no de un solo color, sino que los va a colorear de acuerdo a una paleta de colores. La paleta de colores, en este caso, es una paleta que yo les estoy pasando que también se encuentra en el folder Files, en el subdirectorio Files, y que se llama eq.cpt. También es un archivo de texto simple, pero casi siempre en GMT utilizamos la extensión CPT para indicar que ese texto, que ese archivo tiene una paleta de colores. Y entonces, aquí arriba en el comando, ustedes pueden ver "-c", files, diagonal, eq.cpt, para cambiar los colores por la paleta de el color verde por la paleta de colores. Ahora, esos valores se van a tomar de la tercera columna del archivo. Cuando ustedes cambian el comando "-g" por el comando, el flag "-g" por el flag "-c", el programa va a tratar de obtener información de una tercera columna para colorear los símbolos de acuerdo a la paleta de colores que están indicando. Un ejemplo de una paleta de colores es este texto que están viendo aquí abajo, que tiene rangos y colores. Más adelante vamos a verlas con más detenimiento. Y entonces lo primero que hacemos es eso. Lo siguiente que queremos cambiar aquí es utilizar o graficar la magnitud, que es la cuarta columna del archivo que le estamos dando al comando, y mostrarla de alguna forma. La otra forma en la que nosotros podemos representar información es con el tamaño de los símbolos. El tamaño de los símbolos, recuerden que lo indicábamos en el flag "-s", y en este caso, en el caso anterior, teníamos "-s", una C de círculo, y tenemos 0.15 pulgadas. Ahora vamos a usar la misma opción "-s", pero no vamos a especificar ningún tamaño de símbolo. Simplemente vamos a poner las unidades en las que queremos trabajar. En este caso tenemos "-sc", que es en este caso los símbolos círculos. Noten que esa C es una casualidad, puede ser una A para estrellas o una T para triángulos, pero la siguiente letra, que es en este caso otra vez una C, significa que estamos dándole unidades de centímetros. Cuando no le damos ningún tamaño, entonces el programa va a tratar de obtener esa información de una cuarta columna en el archivo de entrada, que en este caso representa la magnitud. Ahora, noten, por ejemplo, si tuviéramos un archivo que solamente tiene 3 columnas, en la tercera columna fuera la magnitud, el programa lo que va a tratar de hacer es poner los colores en función de la magnitud. Es decir, tenemos las dos primeras columnas que le indican la posición del símbolo, y si nosotros introducimos el comando "-c", eso lo va a leer siempre de la tercera columna, y si queremos utilizar después o queremos poner los tamaños variables con el comando "-s", y quitando el tamaño, eso lo va a tratar de tomar de la cuarta columna. Entonces hay que tener un poquito de atención con eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decirle cuáles columnas quiere que tome? Y nosotros tenemos un poquito de libertad de hacerlo con el flag "-i", que básicamente quiere decir, se refiere a input. Y entonces, este flag nos permite decirle al programa cómo leer el archivo. El archivo ya sabemos que tiene 4 columnas: latitud, longitud, profundidad y magnitud. Y yo le estoy diciendo al programa que lea esas columnas en el mismo orden.
Y eso lo puedo determinar con este flag. Noten que tenemos 0, que representa la columna 0, luego la columna 1, la columna 2 y finalmente tenemos la columna 3. Lo que le estoy diciendo al programa que lea el archivo exactamente en el orden que aparecen las columnas. Nosotros podemos leer varias veces las columnas, incluso repetirlas, cambiando el orden en el que nosotros ponemos estos números. Podríamos poner, por ejemplo, 0, 1, 2, 2, y repetiríamos para el programa. El programa entendería que tiene dos columnas con la información que está en la columna número 3 dentro del archivo. Noten que GMT empieza a contar las columnas desde 0. Hay otra cosa que podemos hacer con este comando. En este caso, las magnitudes son 5, 5.5, 6, 5.1, etcétera. Y si nosotros le estamos diciendo que tome esa cuarta columna como tamaño de los círculos y le estamos dando en centímetros las unidades para dibujarlos, entonces me quedarían muy grandes esos círculos. Entonces nosotros podemos modificar el valor de las columnas. En este caso lo podemos hacer con diferentes formas, agregando más S, como vemos aquí en el comando, pero también podemos poner más D, más L o más O, y esto va a modificar el valor de las columnas. Más S en este caso me indica que va a multiplicar todos los valores de las columnas por un factor que yo indique. En este caso lo estamos multiplicando por 0.05 para reducir el tamaño de la magnitud y que a la hora que nosotros grafiquemos quede en un tamaño aceptable. Y eso es lo que vemos aquí. Desgraciadamente, en este ejemplo, utilizando estas opciones, las diferencias entre las magnitudes son muy pocas, ¿no? Tenemos algunos sismos de magnitud 5, unos de 5.1, unos de 5.2, etcétera, y el tamaño en los círculos es difícil de distinguir. Sin embargo, si se fijan bien, van a notar que sí, efectivamente hay ciertas diferencias, como aquí estos dos que estoy señalando, el verde y el naranja, hay ciertas diferencias que indican la magnitud. En este caso, lo podemos observar si lo vemos con detenimiento. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, yo quiero cambiar un poco esto, que sea mejor, y efectivamente, sí se puede. Aquí ya tenemos con más claridad los tamaños que se asignan a las variables, se ven mucho más claros. Para hacer esto, no es suficiente con utilizar el flag -i, sino que tenemos que aprender a manipular un poco más los datos. Y para eso necesitamos utilizar un comando adicional que se llama awk. Ya les puse ahí una tarea al respecto, pero lo vamos a ver más adelante. Este sí nos permitiría modificar los valores de alguna de las columnas para poder resaltar alguna característica que nosotros queremos poner en el mapa. Y en este punto tendríamos un script que se ve como esto. Tenemos el tipo de shell, tenemos algunas variables, PC Coast, PC Basemap, que ya sabemos cómo se utiliza, un comando PSXY que nos permite poner una estrella con las coordenadas de la ciudad de Bangkok, y finalmente un código que nos permite graficar la información, que en este caso tenemos en un archivo de texto de 4 columnas. Y entonces, antes de pasar a la máquina digital, vamos a recapitular un poco. -S indica el símbolo que queremos graficar. -W y -G nos ayuda a especificar las líneas que dibujan este símbolo y los colores. El tamaño del símbolo también lo podemos especificar con la opción -S. El color del símbolo puede ser asignado a cada símbolo, a cada punto o símbolo que estamos graficando de forma independiente con la opción -C.
Y la opción -i nos permite especificar cuál, cómo vamos a leer el archivo que estamos leyendo, a través de indicándole cuáles columnas y en cuál orden las queremos leer. Y bueno, eso sería eh, el tercer script. Ahora vamos a verlo en la máquina virtual. Se supone que todos están viendo la máquina virtual. Vamos al directorio donde están los scripts. Y vamos a analizar el script que vamos a ver. En este caso, si no me equivoco, es el script 4. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver pues, la proyección, el tamaño del mapa de 10 centímetros, los límites, y luego declaramos el PS Coast, el base map, ¿no? Eso ya lo sabemos utilizar. Y luego tenemos el archivo, utilizamos el comando psxy para graficar lo que tenemos dentro del archivo stars.xy y con las opciones que les expliqué hace un momento. En este caso, pues vamos a comentar los otros comandos para que podamos analizar cada parte. Pues ahí está, tenemos el mapa, en los límites que indicamos y tenemos la estrella que queríamos graficar. Podemos ver el archivo está en Files y se llama stars.xy. Y ahí está, es un simple archivo de texto con dos números que son las coordenadas. Tal vez conviene aquí ver el otro archivo que es el que tiene la información de los sismos. Y aquí se puede ver con un poco de mejor claridad. Tenemos 4 columnas. Primero es la longitud, latitud. Aquí. La profundidad. Y luego tenemos la magnitud. Vamos al script. Y grafiquemos primero la opción. Grafiquemos primero la opción donde simplemente dibujamos círculos y los pintamos de verde. Y aquí podemos verlos, tenemos todos los epicentros dibujados en el mapa y pintados de verde.
Podemos hacer algunos cambios rápidos para que puedan ver cómo podemos controlar las diferentes opciones del mapa. Vamos a intentar otro color, tal vez otro símbolo, ahí el que sea. Y ahí tenemos triángulos de color amarillo. Muy bien. Entonces vamos a ver el, el comando final, que es el que nos interesa un poco más. Y aquí lo que tenemos ahora es, cambiamos el color verde, el color amarillo por los colores que están en la paleta de colores eq.cpt. Y luego tenemos de que cómo queremos dibujar el círculo, en este caso, y le decimos con el comando "-i" qué es lo que queremos que lea. Vamos a correrlo así y luego hacemos algunos cambios. ¿Sí? Este es el mapa tal cual, se los mostré en la diapositiva. Tenemos los colores que indican la profundidad y los tamaños de los círculos que indican la magnitud. Aquí sí podemos hacer un poco de zoom y sí podemos notar que hay ciertas diferencias en los tamaños de los círculos. Vamos a cambiar esa opción. Noten, si yo le pongo aquí, no pongo 0.5, pero pongo 0.9, entonces multiplico la columna por otro factor. Y los círculos pues van a salir de un tamaño distinto, en este caso más grandes, precisamente porque estamos multiplicando por un factor distinto la columna que indica a GMT el tamaño que queremos para estos círculos. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos el script número 4, donde podemos ver cómo se utiliza el comando psxy.